Imagina quedar completamente inmóvil frente a un depredador, sin correr, sin esconderte, sin pelear y aún así sobrevivir. Parece imposible, porque en la naturaleza existe una regla que casi nunca falla. Si un depredador te ve, ya es demasiado tarde. Sin embargo, en las frías aguas del sur de Australia, vive un animal que lleva millones de años. Desafiando esa regla, no vence a sus enemigos, no los espanta, ni siquiera intenta escapar. Simplemente consigue que dejen de verlo. No porque sea invisible, sino porque logra convencer al cerebro de su depredador de que jamás hubo un animal frente a él. Es uno de los engaños más extraordinarios que ha desarrollado la evolución, y también uno de los más difíciles de descubrir, porque incluso cuando sabes que está ahí, cuesta encontrarlo. Se llama dragón de mar foliado, y, aunque pertenece a la misma familia que los caballitos de mar, siguió un camino completamente diferente. Mientras otras especies desarrollaron velocidad, espinas o venenos, él eligió desaparecer. Pero no desaparece como lo haría un pulpo cambiando de color en cuestión de segundos. Su estrategia es mucho más sofisticada. No intenta parecer otro animal, intenta convertirse en parte del paisaje. Entre los bosques de algas donde vive, todo se mueve lentamente con la corriente. Las hojas se balancean, los tallos cambian de dirección. Nada permanece completamente inmóvil. Dragón de mar aprendió a copiar ese movimiento con una precisión extraordinaria. A simple vista, parece una planta flotando entre otras plantas. Pero la ilusión va mucho más allá de su forma. Todo su cuerpo está cubierto por largas prolongaciones que recuerdan a hojas marinas. Durante muchos años se creyó que esas estructuras eran simples adornos, pero la realidad es mucho más interesante. No sirven para nadar, no sirven para defenderse, ni siquiera participan en la respiración. Su única función consiste en romper la silueta del animal, eliminar cualquier forma que un depredador pueda reconocer, porque el cerebro de la mayoría de los cazadores no busca animales, busca patrones, busca contornos, busca figuras conocidas, y el dragón de mar elimina precisamente aquello que permita un detalle. Porque parecer un alga no era suficiente. También debía comportarse como una. Cuando la corriente mueve la vegetación marina, el dragón no lucha contra ella. No intenta mantenerse rígido, se deja llevar, se balancea exactamente igual que las algas que lo rodean. Durante unos segundos resulta imposible distinguir dónde termina la planta y dónde comienza el animal. Ese movimiento convierte el camuflaje en algo mucho más sofisticado. No es solo un engaño visual, es un engaño del comportamiento. Y cuanto más tiempo lo observan los científicos, más sorprendente resulta la estrategia, porque prácticamente nunca necesita escapar. Simplemente espera, deja que el peligro pase de largo y continúa flotando como si jamás hubiera estado allí. Podría parecer una estrategia perfecta, pero toda ventaja evolutiva tiene un precio, y el precio que pagó el dragón de mar por desaparecer fue mucho mayor de lo que cualquiera imaginaría, porque para convertirse en el mejor fantasma del océano, tuvo que renunciar a casi todo lo demás. Desaparecer tiene un precio, y el dragón de mar foliado lo pagó renunciando a habilidades que otros peces consideran indispensables para sobrevivir. La primera de ellas es la velocidad. Si observáramos únicamente su apariencia, podríamos imaginar que se desplaza con elegancia entre las algas. Pero la realidad es muy distinta. Es uno de los animales más lentos de toda su familia. No posee un cuerpo diseñado para escapar, ni una musculatura preparada para persecución. En lugar de grandes aletas, utiliza dos estructuras casi invisibles. Una se encuentra detrás de la cabeza, la otra cerca de la cola. Son tan pequeñas y transparentes que incluso observándolo de cerca cuesta descubrir que se están moviendo. Mientras otros peces avanzan con potentes impulsos, el dragón de mar parece simplemente dejarse llevar por el agua. Y esa es exactamente la ilusión que busca crear. No quiere parecer un pez, quiere parecer una planta. Cada movimiento demasiado rápido rompería el engaño construido durante millones de años. Por eso avanza lentamente, casi con paciencia, como si el océano decidiera por él hacia dónde moverse. Pero esa lentitud también tiene consecuencias.
porque existe otra diferencia importante con sus parientes más cercanos. Los caballitos de mar poseen una cola prensil. Cuando la corriente aumenta, se aferran firmemente a una planta o a una roca y esperan a que el peligro pase. El dragón de mar foliado perdió esa capacidad. Su cola prácticamente no puede sujetarse a nada. Y eso significa que, cuando el mar se vuelve violento, no tiene dónde sostenerse. Simplemente queda a merced de la corriente. Lo que durante un día tranquilo representa la estrategia perfecta, durante una tormenta puede convertirse en una auténtica pesadilla. El agua lo arrastra, lo obliga a gastar energía y lo aleja de los lugares donde encuentra alimento y refugio. Paradójicamente, el mismo diseño que lo volvió casi invisible también lo hizo más vulnerable cuando el océano deja de comportarse como esperaba. Y aún existe otra limitación. Su cuerpo consume muy poca energía, pero también dispone de muy poca. Por eso pasa largos periodos prácticamente inmóvil. Puede permanecer decenas de horas moviéndose apenas unos centímetros, no porque esté descansando, sino porque esa es la forma más eficiente de sobrevivir. Cada movimiento innecesario representa un gasto que no puede permitirse. Su estrategia consiste en ahorrar energía siempre que sea posible. Solo se mueve cuando realmente vale la pena hacerlo. Y esa filosofía también determina su forma de alimentarse. No persigue peces, no organiza emboscadas, no lucha por sus presas. Simplemente espera a que la comida pase lo suficientemente cerca. Entonces acerca lentamente su largo hocico tubular y, en una fracción de segundo, genera una pequeña succión que absorbe a diminutos crustáceos, anfípodos, larvas de peces y otros organismos microscópicos. No tiene dientes, no mastica. Todo lo que captura debe ser lo bastante pequeño para tragárselo entero. Es un cazador paciente, silencioso, casi invisible y sorprendentemente eficiente. Con el paso del tiempo, los científicos descubrieron otro detalle fascinante. A pesar de desplazarse con extrema lentitud, el dragón de mar puede recorrer grandes distancias buscando alimento y días después regresar exactamente al mismo lugar donde comenzó, como si llevara un mapa grabado en su memoria. Todavía no comprendemos por completo cómo consigue orientarse con tanta precisión, pero sí sabemos que rara vez abandona el territorio que conoce. Porque para un animal cuya mejor defensa consiste en confundirse con el paisaje, no existe lugar más seguro que aquel donde cada roca y cada alga forman parte del engaño perfecto. Todo parece indicar que la evolución encontró la estrategia ideal. Un animal que casi nunca es visto, que apenas gasta energía y que logra sobrevivir sin necesidad de luchar. Pero existe un momento en su vida en el que toda esa perfección desaparece por completo. Un momento en el que el mejor camuflaje del océano simplemente todavía no existe. Todo parecía perfecto. Un animal que casi nunca era visto, que apenas necesitaba escapar y que había convertido la inmovilidad en una de las estrategias de supervivencia más eficaces del océano. Pero esa ventaja desaparece por completo en un único momento de su vida. El instante en que nace, las crías del dragón de mar foliado no llegan al mundo convertidas en pequeños fantasmas. Durante sus primeras etapas de vida, todavía no poseen el camuflaje que hace tan extraordinarios a los adultos. Sus prolongaciones son pequeñas, su cuerpo apenas comienza a desarrollarse. Y el engaño que algún día confundirá a los depredadores todavía no existe. Por primera vez en toda la historia, el dragón de mar puede ser visto con facilidad, y eso cambia absolutamente todo. En un océano donde casi cualquier animal representa una amenaza, esas pequeñas crías pasan de ser maestras del camuflaje a convertirse en presas completamente indefensas. Muchos depredadores aprovechan ese momento. Peces, aves marinas, otros habitantes del arrecife. Todos encuentran en ellas una oportunidad sencilla de alimentarse. La diferencia entre un adulto y una cría es enorme. Uno puede desaparecer frente a los ojos de un cazador. El otro apenas comienza a aprender cómo sobrevivir. Las cifras reflejan esa realidad con una dureza sorprendente. De cada 100 huevos que produce una pareja de dragones de mar foliados, apenas unos pocos llegan a la edad adulta. La inmensa mayoría desaparece durante las primeras semanas de vida. No porque el camuflaje haya fallado, sino porque todavía no existe.
Y es precisamente aquí donde aparece uno de los comportamientos más extraordinarios de toda esta historia. Porque, al igual que ocurre con los caballitos de mar, la hembra no es quien cuida los huevos, es el macho. Después del apareamiento, la hembra deposita hasta 250 huevos de un intenso color rosado sobre la parte inferior de la cola del macho. Cada uno queda cuidadosamente adherido a un tejido especializado que los mantiene sujetos y protegidos. Durante aproximadamente 9 semanas, el macho carga a toda la siguiente generación, mientras continúa alimentándose, mientras sigue desplazándose lentamente entre las algas, mientras intenta pasar desapercibido frente a los depredadores. Lleva literalmente a sus futuras crías sobre el cuerpo. Con el paso de los días, los huevos comienzan a cambiar de color. El tono rosado inicial evoluciona hacia matices púrpuras y anaranjados, una señal de que los embriones continúan desarrollándose en su interior. Finalmente llega el momento del nacimiento, y ocurre algo que pocas personas imaginan. El macho no espera pasivamente a que las crías salgan. Participa activamente en el proceso. La frota cuidadosamente contra las algas y las rocas. Repite ese movimiento una y otra vez, durante horas. Incluso durante 1 o 2 días completos. Cada movimiento ayuda a romper la membrana que rodea los huevos. Uno tras otro, los pequeños dragones de mar comienzan a abandonar la cola de su padre. No es una simple incubación, es una auténtica asistencia al nacimiento. En muy pocos animales, el papel del padre resulta tan importante. Pero, apenas nacen, toda esa protección termina. Las crías quedan completamente solas y deberán enfrentarse a un océano donde todavía no poseen la herramienta que algún día las convertirá en casi invisibles. La etapa más peligrosa de toda su existencia acaba de comenzar, y únicamente quienes logren sobrevivir el tiempo suficiente desarrollarán el extraordinario camuflaje que hizo famosa a su especie. Sobrevivir el nacimiento no significa que el peligro haya terminado. Solo significa que, por primera vez, el dragón de mar foliado tiene la oportunidad de convertirse en aquello que la evolución diseñó. Un animal capaz de desaparecer sin moverse. A medida que crece, las prolongaciones de su cuerpo comienzan a desarrollarse. Su silueta se vuelve cada vez menos reconocible. Las formas que antes delataban a una cría empiezan a confundirse con las algas, y poco a poco, el paisaje comienza a absorberlo. Lo que durante sus primeros días era una debilidad absoluta, termina convirtiéndose en su mayor defensa. Pero esa protección nunca es perfecta. El camuflaje del dragón de mar foliado depende completamente del lugar donde vive, de la vegetación, de la luz, del movimiento del agua, de su alimentación, de su estado de salud, incluso del nivel de estrés que soporta. Cuando el animal está sano y habita en un entorno estable, puede mezclarse con una precisión extraordinaria. Su color se aproxima al de las algas. Sus movimientos siguen el ritmo de la corriente, y cada parte de su cuerpo ayuda a borrar su presencia. Pero cuando las condiciones cambian, la ilusión comienza a romperse. Un individuo debilitado puede perder parte de su coloración. Uno sometido a estrés puede destacar más de lo normal. Y si la vegetación desaparece, desaparece también el escenario que hace posible el engaño. Esa es la gran contradicción de esta especie. Su defensa parece casi perfecta, pero solo funciona mientras el mundo que la rodea permanezca intacto. Frente a un depredador en aguas tranquilas y entre algas densas, el dragón de mar puede ser prácticamente imposible de detectar. Pero frente a una tormenta, no puede sujetarse. Frente a una corriente intensa, no puede competir. Frente a la degradación de su hábitat, no puede reinventarse de inmediato. Ni siquiera posee todavía la protección que define a los adultos. Entonces, ¿es un animal fuerte o un animal frágil? La respuesta depende por completo del lugar y del momento. En el entorno exacto para el que evolucionó, es uno de los especialistas más extraordinarios del océano. Fuera de ese escenario, su perfección se convierte en vulnerabilidad. Eso no significa que la evolución haya cometido un error. Significa que nunca intentó construir un animal capaz de sobrevivir en todas partes.
construyó uno capaz de sobrevivir extraordinariamente bien en un lugar muy específico. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante mucho tiempo pensamos que la supervivencia pertenecía a los animales más rápidos, a los que podían atacar, a los que poseían veneno, garras, dientes o fuerza suficiente para enfrentarse al peligro. El dragón de mar foliado siguió otro camino. No desarrolló una gran arma, desarrolló una ausencia. No aprendió a derrotar a sus depredadores, aprendió a evitar que lo reconocieran como presa. No dominó el océano, se volvió indistinguible de él, y quizá esa sea la verdadera razón por la que resulta tan fascinante, porque demuestra que la evolución no siempre gana construyendo algo más fuerte. A veces gana eliminando todo aquello que puede ser visto. Al principio de esta historia imaginamos a un animal inmóvil frente a un depredador, sin correr, sin atacar, sin esconderse realmente. Ahora entendemos cómo consigue sobrevivir. No se hace invisible, hace algo más sofisticado, engaña la percepción de quien lo observa, rompe su propia silueta, imita el movimiento del paisaje y convierte la quietud en una forma de defensa. La evolución no creó al mejor luchador, creó un animal capaz de convencer al mundo de que nunca estuvo ahí. Y mientras termina este documental, en algún bosque de algas del sur de Australia, uno de estos dragones puede estar flotando a plena vista, moviéndose lentamente con la corriente, pasando frente a peces, depredadores y buzos, sin llamar la atención, sin huir, sin dejar de existir, pero logrando una vez más que nadie lo vea realmente.